La habitación es el quinto largometraje de Machete Producciones. Una compañía mexicana ganadora de varios premios en el Festival de Cannes con sus películas Año Bisiesto y La Jaula de Oro, la película mexicana más premiada de todos los tiempos. En el 2014 emprendieron un nuevo y ambicioso proyecto. La Habitación, un largometraje integrado por 8 historias que suceden en una misma casa, pero en tiempos diferentes. Bueno, La Habitación llega a nosotros en el 2009, fue a través de Año Bisiesto. Estábamos en preproducción de Año Bisiesto y habíamos invitado ya a Toño Diego, que es el sonidista de esta película y de Año Bisiesto, a participar en la primera película que hicimos a través de Machete. Y justo nos pidió que le lleváramos el guión con su hermana. Y conocimos a su hermana y es María Diego Hernández, la autora de La Habitación. Estuvimos platicando un poco y fue el interés de ella por saber nuestra opinión de un guión que acaba de terminar de escribir y era La Habitación. En la primera etapa del rodaje, durante el 2014, han participado Carlos Carrera, quien dirigió el episodio inicial titulado El Sueño, que sucede en 1910. La Pesadilla, que se desarrolla en 1913, fue dirigido por Daniel Jiménez Cacho. A Carlos Volado le tocó dirigir Duerme Vela, ubicado en 1928. Ernesto Contreras dirigió El Erotismo, título tentativo del episodio de 1946. Y Alfonso Pineda Ulloa, La Soledad y el Juego, que sucede en 1968, el día de la inauguración de las Olimpiadas. Empieza en 1910, principio de siglo, en el Porfiriato y termina en época actual. Se supone que es una casa que se hizo en 1906. El proyecto lleva como 4 años desde que lo empezamos a levantar. Como 2 meses reales fueron de preproducción, sobre todo de investigación, porque son 8 épocas diferentes. Si te lo explicara por años, es 1910, 1913, 1928, 1946, 1968, a 1985, 1994 y el 2010. Entonces tuvimos que hacer una extensa investigación de la época, de hechos históricos, de look y de básicamente vestuario, maquillaje, ambientación, edificios, etc. Nuestra casa está ubicada en una casa en la colonia Juárez, que es una colonia, ¿no?, del Porfiriato, y es una colonia que pues, a través de 100 y tantos años ha evolucionado y ha cambiado mucho. En 1910 es una sola habitación porfiriana, glamurosa, donde todo era bonanza y abundancia. Yo para hacer el diseño de la casa yo tengo varias referencias, primero cinematográficas y después hice una investigación con libros de arquitectura, etcétera. Encontré unos libros de arquitectura que habla de la arquitectura justo de la época del 1900. Es un libro que se hizo antes del 85 y que todavía tenía fotografías y planos de casas originales de la colonia Juárez y la Roma. Más o menos basado en eso, hice un híbrido con las necesidades un poco espaciales del cine para que tuviera un poco sentido con el guión, porque el guión trata de una sola habitación dentro de una casa de una medio alta burguesía y que tuviera esos espacios y que también tuviera la función un poco de convertirse en versátil para poder atravesar por todas las épocas. Y pues para levantar el set entramos hace más de un mes, pero fue un mes de construcción para tenerlo listo. Invité a mi amigo Gabriel Cortés, que es un gran constructor y escenógrafo mexicano. Trabajamos con un mes de anticipación solo en la pura construcción. Después de leer el guión, la propuesta que tuvimos en Machete fue poder invitar a 8 directores
Tenemos a Carlos Carrera, que es el primero, el que abre. Luego está el debut de Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Ahora en cine. Y venimos aquí a la lámpara. Está Carlos Volado. Y a ver, párate en el poste un momento, señor. Poste. Quiero ver la altura de... Porque tengo una... Está Poncho Pineda Ulloa. Velo y te olvidas en ese momento de todo, o sea, lo sacas de la cabeza. El episodio inicial se llama El sueño y sucede en 1910, poco antes del estallido revolucionario. Los protagonistas son Paulette Hernández y Mauricio García Lozano. Actúan también Norma Pablo y Cristian Ferrer. Carlos Carrera fue invitado para dirigirlo. La pesadilla es el título del episodio que se desarrolla en 1913. Los personajes de la historia anterior, interpretados por Mauricio García Lozano, Cristian Ferrer y Norma Pablo, tienen continuidad en esta, que sucede solo 3 años después. Este capítulo fue dirigido por Daniel Jiménez Cacho en su debut como director en cine. Por ahí, por acá, por esta área. Lo que vamos a hacer es que marque como 3 balazos alrededor y después volamos el anotante. Y acá. ¡Arte! ¡Acción! ¡Luz! ¡Vámonos! ¡Luz! Esta historia es la segunda historia y es durante la revolución cuando está estallando el conflicto. Pues es una historia de venganza. El dueño de la casa está metido en política y Huerta lo persigue. Le ha mandado un mensaje y pues lo andan buscando. Entonces se refugia aquí, se está preparando para escapar y es interceptado por un pelotón que está comandado por un joven que está empezando a ser revolucionario, pero que trabajó para él y que el dueño de esta casa le cortó 2 dedos porque lo intentó robar. Entonces, pues es como una inversión de roles, ¿no? El que mandaba ahora ya no manda y el que obedecía ahora es el que manda, ¿no? Me tocó ahora repetir otra vez con Guillermo Granillo, el fotógrafo, que no sé por qué razón él y yo estamos destinados a trabajar. Yo trabajé con él desde su primer corto que hizo en la escuela, me habló a mí, y luego hemos trabajado ya en más de como 15 películas. Y yo le pedí que me ayudara cuando hice lo primero de dirección, que fue de Crónica de Castas para la televisión. Pues él me ayudó y aquí otra vez, pero esto no fue planeado, esto es así nuestra vida, nuestros destinos se cruzan. El tercer episodio del largometraje La Habitación sucede en 1928, al término de la Revolución Mexicana, y lleva por título Duerme Vela. Para hacerse cargo de su dirección, los productores invitaron a Carlos Volado. Mataron al general Obregón y tú ya sabes que todo el mundo va a venir, es el presidente de la República, no ha tomado posesión, pero acaban de elegirlo presidente y lo acaban de asesinar. Entonces es la noticia del día. ¡Acción! ¡Extra! ¡Extra! ¡Mataron! ¡Mataron al general Obregón! ¡Lo mataron en el restaurante campestre La Bombilla, en San Ángel, a las 2:30 p.m.! ¡Cayó en un plato de mole! 5 tiros! ¡Extra! 5 centavos! Para los papeles protagónicos se contrató a la actriz japonesa Kaori Momoi, protagonista de Memorias de una geisha, quien también ha participado en películas de Kurosawa y Tarantino. Se contrató a la italiana Eugenia Tempesta. A la niña Tammy y en el papel del asesino, Luis Alberti. Vas a ver, pinche china, lo que te va a pasar. Pinches chinas, aquí no las queremos. Lárguense a su país. ¡Fuera! ¡Pinches chinas come ratas! Ok, córtale. ¡Corte! Para que no se acabe todo. ¡Corte! La historia está inspirada en las manifestaciones xenofóbicas que se dieron por ese entonces contra los inmigrantes chinos.
Una de las cosas que descubrimos es que los chinos siguen haciendo muchos de sus diseños que hacían en 1890 allá en San Francisco, ¿no? Y luego todas las inmigraciones aquí a México. Pues no sé, de alguna manera eran casi las mismas lámparas, alguna adaptación hicimos, no sé. El cuarto episodio de La Habitación tiene el título tentativo de El erotismo. Se ubica en 1946, justo el año en que nació el PRI. Este capítulo fue protagonizado por Irene Jacob y Dagoberto Gama, bajo la dirección de Ernesto Contreras. La actriz francesa Irene Jacob se hizo famosa por sus actuaciones en La doble vida de Verónica, con la que ganó Mejor Actriz en el Festival de Cannes. Y Rojo, de la trilogía Tres Colores. Ambas del director polaco Krzysztof Kieslowski. Este episodio trata básicamente del regreso de un personaje que conocemos en la primera parte de la película. Y en este caso es Irene Jacob, quien interpreta a Ángela, que regresa a México a vender la habitación y a cerrar como un ciclo que ella tiene pendiente. Our story take place in 1946, so it's the moment where the PRI is appearing in Mexico. My character, she went back to France when the revolution took place, and she lost her husband, she lost her son, and so she went to France. And it's only 35 years later, after 2 wars, also in Europe, that she comes back to sell the house. Es el reencuentro con un personaje también que conoce en la juventud, que interpreta a Dagoberto Gama. Mi propuesta tiene que ver con llevar un poquito más allá del simple encuentro, sino como a crear una cierta ilusión en el personaje. Ninguno. Viajo mucho. Soy cantante. Sus canciones han sido muy bonitas. ¿Continuamos? Sí. Es impresionante nuestra actriz. A pesar de que está actuando en otro idioma, es increíble que se ha equivocado un par de veces en 3 días de rodaje. Y es la sencillez caminando. Una señora increíble, increíble. Acción. Continuamos. Y surge, no diría que es una especie de romance, es simplemente como el encuentro de 2 seres que están con un pendiente del pasado, básicamente. Se supone que le cortan los dedos, pero desde... hubo otro corto de adolescentes con Carrera que era con Cristian Ferrer, y a él le cortan los dedos y pues ya él se supone que es de grande. ¡Mariachi! En correspondencia a la calidez y profesionalismo de Irene Jacob, la producción le organizó una despedida muy a la mexicana. Todos tenemos en la cabeza a Irene Jacob, dirigida por Kieslowski. Y de pronto cuando me invitan y me dicen que va a ser ella, pues es como, podría decir, como un sueño hecho de realidad, pero sin haberlo esperado, tal cual. Y el encuentro ha sido increíble. La sencillez, la humildad de Irene, su tamaño de actriz y su dulzura y su forma de desenvolverse en el set es impresionante.
El quinto episodio de La Habitación lleva por título La soledad y el juego y sucede en 1968. El día de la inauguración de las Olimpiadas en México. Las actuaciones estuvieron a cargo de Francisco Barreiro, Sofía Espinosa y el bebé Guillermo Valentino en su debut en cine. Alfonso Pineda Ulloa fue invitado para dirigirlo. En silencio, vamos a ensayar. A partir de la quinta historia, el espacio se transforma mucho más radicalmente que en las 4 primeras historias. La soledad y el juego trata justo sobre la soledad y el juego. Es una familia joven, papás jóvenes, en el año del 68 y más específico el día de la inauguración de las Olimpiadas, el 12 de octubre de 1968. 10 días después de la masacre de Tlatelolco. La madre, de alguna manera u otra, estuvo involucrada en el movimiento de Tlatelolco. Clara es una estudiante, madre, joven, que está casada con un policía, que es Rubén. Es uno de los policías o de los comandos. Estos grupos de vigilancia que llevaron específicamente y que tenían esta orden de estar, ¿no? Tan famosa la frase de estar uno detrás de cada árbol, ¿no? De Ciudad Universitaria para intentar contener cualquier tipo de reacción, porque era justo lo que temía Díaz Ordaz, ¿no? Clara asiste a Tlatelolco con su hermano, a su hermano lo desaparecen, a ella la golpean tremendamente causando una hemorragia interna que no se trata, ¿no? Un poco Clara trata de ocultar lo que le está pasando y ocultar la preocupación y como la impotencia de dónde está el hermano. Hay un niño de 9 meses, que no tiene ni idea, ¿no? No está consciente de lo que está sucediendo, no sabe ni qué año es, no sabe lo que ha pasado, ¿no? Él nada más está en su juego, ¿no? Siempre en el juego. Mientras sus padres, cada uno está en su soledad, ¿no? De alguna manera u otra no se pueden confrontar, no pueden hablar lo que ha sucedido, pero siguen siendo pareja, ¿no? Y hay mucho amor, ¿no? entre ellos. Rubén se tiene que ir a trabajar ahí y ella en medio de la preocupación, la angustia y este derrame que cada vez va siendo más grave, termina pues teniendo consecuencias fatales, ¿no? Todos podemos decir algo sobre el 2 de octubre de 1968. Es el subtexto lo que es importante en el cortometraje. No es tanto lo que sucede, no es tanto la escena, sino me parece que el espectador va a empezar a descifrar otra historia que no se dice en el momento de estar viendo esa historia. Va a caer, abre tantito esta mesa. Lo que buscamos desde el principio es el hiperrealismo, ¿no? O sea, nos gusta así hasta el más mínimo detalle. Se construyó cada cosa, pisos, piezas, todo está construido para simular cosas y materiales que ya no existen. Y creo que es un trabajo extraordinario. Para mí ha sido como un viaje, un desfile de los objetos, ¿no? De cómo tú puedes contar una historia a través del viaje de los objetos, ¿no? A través del tiempo. Es un trabajo en conjunto con Carlos porque es como integral y además con María Estela, que es el vestuario y maquillaje. El equipo en sí tiene que ir modificándose con cada historia. ¿Ya aprendió? Te podría decir que es como una especie de laboratorio. Hemos como tenido la oportunidad de construir muchos ambientes, los cuales han ido cambiando de época, de luz, de ambiente, de actores. Cuando haces una película, pues te pones de acuerdo con un director y ya vas sobre eso. Pero aquí el reto pues, ha sido poder trabajar con varios directores y que ha estado muy bien realmente, ¿no? Son gente muy talentosa y todo el equipo ha respondido bien, ¿no? Entonces creo que tiene una muy buena estructura que ha podido lograrnos hacer superar ese reto y no hemos tenido ningún problema y ha salido un buen resultado, ¿no? Pues esta primera etapa la terminamos en noviembre. Pues la película el próximo año estaría en edición, va a ser un solo editor,
que va a estar trabajando en conjunto con los directores, es Óscar Figueroa Jara, que ya habíamos trabajado con él en Año Bisiesto justamente, en Nos Vemos Papá también. En el 2015, para la segunda etapa de rodaje de La Habitación, se filmarán los 3 episodios pendientes. La Vigilia sucede al amanecer del terremoto de 1985. La Muerte, ubicado en 1994, cuando la casa es habitada por un grupo de niños de la calle en tiempos del asesinato de Colosio. Por último, el capítulo de La Evocación, que se desarrolla en la época actual. Tiene como personajes a una restauradora y un historiador que rastrean en el pasado y proyectan hacia el futuro. Afortunadamente, una coproductora polaca, Marta, leyó el guión y se dio cuenta que estamos hablando de temas universales y no nada más específicos a México. Entonces, ella como encontró esos elementos universales y decidió que podía ser una coproducción en Polonia y que podía llevar como la parte polaca a través de elementos técnicos para justificar la coproducción, pero sobre todo porque eran temas que funcionaban en ambos países. Creo que tiene mucho que ver el enfoque como de los productores nuevos, ¿no? De productores jóvenes, ¿no? Que están apostando realmente casi pues, ganando poco, ¿no? Y sin saber cómo les va a ir, ¿no? Y saber qué va a pasar, ¿no? Pero digo, lo rico es poder filmar, ¿no? Y poder filmar como historias de calidad, ¿no? Well, first of all, I was very impressed to meet Luis Salina and Eder Campos with the Machete production. I thought they were doing really a fantastic work, being very enthusiastic, being very in love with cinema, trying to do their best to make the films happening, to make films happen and to make it in a good way. We did a lot of preparation, a lot of tests.